Primera de Reyes, capítulo 17, cuenta la historia de un profeta llamado Elías, el cual se atreve a pararse frente a un rey muy perverso que se llamaba Acab. Y se para frente a él para darle palabra de parte de Dios, diciéndole que no iba a llover por mucho, mucho tiempo. Y para que puedas entender la gravedad de este mensaje, tienes que comprender la historia detrás de lo que estaba sucediendo. Resulta que Acab era rey del pueblo de Israel, el cual tenía como Dios, o solía tener como Dios, a Jehová, mismo Dios que es el único verdadero, el cual los había sacado de tierra de esclavitud, de la tierra de Egipcio, y los había traído a una tierra nueva, a una tierra prometida, porque era una tierra muy abundante, con mucho, mucho fruto. Dios le dijo que se las entregaría, que él pelearía por ellos sus batallas, que tendrían la victoria y que siempre estaría con ellos. Pero no debían de alejarse de él. No debían de adorar a los dioses paganos de las comunidades vecinas o de los pueblos vecinos. Pero ¿qué pasa? Cuando Acab se hace rey, él se casa con una mujer que se llamaba Jezabel, una mujer muy muy mala, la cual adoraba a un dios llamado Baal. Y este era considerado dios de la lluvia, entre otras cosas. Entonces ella manda hacer altares en donde la gente pueda adorar a su dios, manda traer sacerdotes para su dios, y el pueblo de Israel se olvida de todo lo que Jehová había hecho por ellos y ahora empiezan a adorar a Baal. Entonces, lo que Dios estaba haciendo era que estaba atacando la raíz de su seguridad, la cual le estaba robando de él, la cual los había hecho olvidarse de todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, deja de llover por 3 años, todos están como locos, no hay comida, hay una sequía terrible porque no ha llovido, no hay comida para los animales del campo, para los caballos, para las bestias, etc. Pasan estos 3 años, Elías se vuelve a aparecer al rey Acab y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me juntes a todos los profetas de Baal, que eran 450, y quiero que los lleves a cierto lugar porque vamos ambos a ofrecer sacrificios. Cada quien va a escoger su buey, ellos van a tener el suyo, yo voy a tener el mío, y el Dios que responda es el Dios real y verdadero. Así que así sucede, cortan ellos a su buey, empiezan a rendirle culto, a hacer rito, y se golpean, o más bien se cortan su piel. Pasan las horas y nada sucede. Luego dice Elías, pues ahora es mi turno. Así que él prepara su sacrificio, no solamente eso, sino que dice, llénenmelo de agua. Y hacen eso. En lo que él empieza a clamar a Dios, cae fuego del cielo y consume todo el sacrificio de Elías, dando a todos a entender que Jehová era el único Dios real y verdadero, el cual toda su gente había olvidado por adaptar un ídolo que ni siquiera era real, que ni siquiera podía hacer nada por ellos. Y yo hoy te quiero hablar sobre los ídolos, de cómo nosotros podemos acumular ídolos en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Para que puedas entender lo que un ídolo es, quiero leerte lo siguiente. Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se adora y se le rinde culto como si fuera la divinidad misma, o es una persona o cosa por la que se siente un amor, una admiración o son veneradas. O, en otras palabras, un ídolo es cualquier persona, animal o cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa que amemos o deseemos más que Dios. Cualquier cosa que nos brinde confianza o seguridad. ¿Qué áreas hay en nuestra vida que te esté brindando la seguridad o la confianza o el amor o lo que sea que tú necesites en lugar de Dios? Te voy a dar ejemplos. A veces las mismas bendiciones que Dios nos ha dado se convierten en un ídolo para nuestra vida porque empezamos a amar o a depender más de esas bendiciones y nos olvidamos de aquel que las proveyó. Por ejemplo, si Dios te ha contestado una petición de oración o te ha dado algo y esto mismo es lo que ya te está robando de que tú pases tiempo con Dios, aquello que tú tengas tanto temor de perder, aquello que tú digas, es que esto me protege, por ejemplo. Te voy a dar ejemplos, los dones y talentos. Cuando empiezas a decir todo lo que tengo o todo lo que soy o todo lo que yo estoy haciendo es porque yo soy buena, en vez de decir, es que Dios me lo ha dado. Dios sea glorificado en todo lo que yo haga, porque lo que yo soy, o sea, yo no sería nada sin esto. Todo es porque viene de Dios. Ponemos en lugar de Dios personas, familiares, amistades, líderes religiosos. A veces ponemos nuestra confianza en las personas y sabes que nada es eterno. La gente nos puede traicionar, tan religioso como pueda ser.
tan buen amigo como pueda ser. A veces las personas se cambian de lugar, nada es eterno, las personas mueren, yo que sé cuál sea la razón, pero nada es eterno en esta vida. A veces ponemos nuestra seguridad en nuestras fuentes de ingresos, ponemos nuestra seguridad en objetos. Hay personas que confían en amuletos de la suerte, en cosas que sienten que les puede brindar cierta seguridad o cierta protección. Y yo creo que todos lo hemos visto porque lamentablemente en nuestra cultura latina las personas son muy dadas a recibir seguridad de difuntos o recibir seguridad de amuletos o cosas así. Pero creo que esto va más allá también de las cosas materiales. Creo que esto es un problema del corazón y esto es una ausencia de Dios en nuestro corazón. Viene a causa de ser ignorantes, ya sea porque no estamos viviendo en su presencia constantemente o porque tenemos mucho sin leer la palabra y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, así como el pueblo de Israel se había olvidado de lo que Dios había hecho por ellos, de dónde los había sacado, y ahora habían adoptado un ídolo que estaba tomando el lugar de Dios, un ídolo que no podía hacer por ellos lo que Dios podía hacer por ellos. Creo que a veces nuestra seguridad está en las cosas incorrectas porque somos ignorantes, porque no vivimos anclados en su palabra, porque no conocemos lo que hay en la palabra, porque no confiamos en lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Sabes que hay un salmo que a mí me gusta que habla precisamente de esto? Porque yo creo que nuestro corazón es una máquina o es una fábrica de ídolos, ¿no? Creo que a veces no nos damos cuenta cuando empezamos a quitarle ese lugar que le pertenecía a Dios. Y este es el Salmo 139:29 que dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabes por qué, Dios? Porque yo soy humana y soy pecadora, y tal vez puedo estar haciendo cosas que están mal y yo no me estoy dando cuenta. Tal vez hay un ídolo o hay algo que te esté quitando tu lugar, que tal vez me está robando de pasar tiempo contigo, de pasar tiempo en oración, de buscar tu presencia, de escuchar tu voz. Y eso lo he convertido en un ídolo y no me había dado cuenta. Yo te voy a contar un pequeño anécdota de un ídolo que yo había formado y no me había dado cuenta. Yo tenía una perrita, mi perrita Coquis, a la cual yo adoraba demasiado porque era el último regalo que mi papá me dio antes de morir. Entonces Cookies fue muy especial para mí. La tuve desde antes de casarme y tener hijos, y pues yo la cuidaba mucho. Me la traje conmigo a la ciudad en la que vivo ahora y la tenía muy chiple. Hubo un momento en el que Cookies se enferma y se muere, y yo sentía que el mundo se me caía. Y me acuerdo que había pasado un año de que ella había muerto y yo todavía la lloraba todos los días. Y me acuerdo que yo le había comprado un lugar en donde yo la tenía, o sea, su ceniza puesta, y constantemente me acordaba de ella y de cómo la extrañaba, de cuánto la extrañaba. Y un día alguien que no sabía sobre esto empezó a orar por mí y me dice: ¿sabes qué? Es que Dios me mostró algo de ti. Y Dios me dijo que había un ídolo en tu corazón que le había quitado su lugar, que le estaba robando ese amor que tú sientes por él. Entonces me decía yo que él había visto como en un sueño, visión, que él había visto como un funeral y había visto como un cuarto triste y un pequeño ataúd que estaba lleno de flores, pero se estaba llenando de amargura. Y estaba llegando a un punto en el cual estaba a nada de abrir puerta al enemigo sobre mi vida. Entonces yo decía: es que yo no sé qué es. Y me decía: sí, vamos a orar, vamos a orar. Y en lo que estábamos orando, a mí se me vino a mi corazón de mi perrita, Coquis. Y me acuerdo que yo llegué a la casa y empecé a orar y empecé a decirle a Dios: si yo convertí esto, mi dolor por ella, en un ídolo, por cuánto yo la extraño, yo quiero que tú me lo reveles, que tú me lo hagas sentir. Y así sucedió. Dios me reveló que yo había convertido ese dolor que yo sentía por mi perrita en un ídolo, y ahora me estaba robando el amor y el gozo que él tenía para mí. Me estaba robando todo lo que él ya había puesto en mi corazón. Así que yo quiero que tú tengas una idea de lo fácil que es para nosotros
adoptar ídolos y no darnos cuenta. Entonces yo, hablándote de este tema, no lo hago juzgándote, lo hago porque yo también lo he hecho. Y es importante estar en constante oración, pidiéndole a Dios: Padre, escudriña mi corazón y muéstrame si hay áreas que necesitan ser cambiadas y si hay algo tomando tu lugar que no debe de estar ahí. Y con esto me despido. Que tengas buen día. Dios te bendiga.